Juan, antes que nada, quiero agradecer tu presencia aquí, una vez más. Sin duda es muy relevante para nosotros tener a alguien de tanta importancia en la filosofía y en el derecho iberoamericano y europeo. Y también agradecerte esta entrevista, en donde, si bien vamos a pasar un poco revista de la obra tan importante que has hecho, también queremos centrar un poco en algunos aspectos personales. Sobre todo, para comenzar, en cómo fue tu inicio en la licenciatura, dónde hiciste tu licenciatura, por qué la opción de estudiar la licenciatura en Derecho, en qué épocas estábamos allí en España, cómo se fue desarrollando y luego, ¿por qué optaste por la filosofía del derecho o los estudios predominantemente de teoría del derecho? Es largo, pero a partir de ahí podemos empezar. Sí, por supuesto pero digamos, son muchas cosas. Bueno, en primer lugar, yo soy el que debe estar agradecido a vosotros por vuestra invitación y naturalmente también por las palabras que acabas de pronunciar, que son evidentes exageraciones, sí, pero motivadas por el aprecio y tal, y que yo consiguientemente pues agradezco mucho, ¿no? Recomiendo a quienes vean esta entrevista que no se las tomen muy en serio, pero naturalmente me siento muy honrado por oír estas cosas, aun sabiendo que son, digamos, al menos en su inmensa mayoría, falsas, ¿no? Pero, bueno, yo estudié en la Universidad de Madrid, lo cual resulta ahora raro en el sentido siguiente: ahora la Universidad de Madrid no existe. Hay diversas universidades como la Complutense, la Autónoma, la Universidad Carlos III, etcétera. Pero cuando yo estudié, que yo empecé en el año 67, solamente existía una universidad, que era la Universidad de Madrid, ¿no? Bueno, entonces yo estudié en ella, pues porque entonces en la ciudad en la que yo vivía, en Alicante, no había universidad. Lo hubo pocos años después, pero en aquel momento todavía no, ¿no? Bueno, y entonces uno había de salir de su ciudad necesariamente, y entonces me imagino que en parte porque mi padre había estudiado en Madrid, etcétera, pues fue Madrid la que elegimos, ¿no? ¿Por qué estudió Derecho? Pues no lo sé muy bien. Es decir, cuando uno trata de reconstruir lo que han sido sus decisiones importantes, como la de estudiar una licenciatura y no otra, ¿no? Uno se da cuenta de que lo ha hecho por razones que ahora mismo no aduciría para hacerlo, ¿no?
Es decir, que uno puede, digamos, racionalizar su vida a posteriori, pero si uno trata de explicarlo desde el momento en que uno tomó unos derroteros u otros, eso tiene poco que ver con lo que uno ahora piensa o por lo que uno cree que fue una decisión acertada, ¿no? Yo entonces, digamos, estudié Derecho. Yo diría que porque yo era un jovenzuelo, digo jovenzuelo porque yo empecé a los 16 años en la facultad, ¿no? Yo era un jovenzuelo con inquietudes, que se decía entonces, ¿no? Y entonces me pareció que el derecho era el modo, que yo intuía que el derecho era un modo de canalizar esas inquietudes, ¿no? Luego, claro, me pasó como a todo el mundo, que de la licenciatura en Derecho, pues me interesaron 4 o 5 asignaturas y las demás, digamos, sencillamente no me desagradaban, pero no me producían ningún entusiasmo, y había alguna asignatura que realmente me producía incluso cierta repulsión, ¿no? Pero esto supongo que le pasa a todo claro. El mundo, ¿no? Luego me dediqué a la filosofía del derecho. Bueno, en primer lugar por la influencia de algunos profesores míos, ¿no? Y también porque a mí me hubiera interesado también el derecho constitucional. Pero claro, el derecho constitucional en la España de 1973, que es el año en que yo termino la carrera, claro, los constitucionalistas hacen 2 cosas. O bien hacen derecho constitucional comparado, o bien hacen historia de las ideas políticas. Pero no hacen derecho constitucional sencillamente porque el derecho constitucional hubiera sido una glosa de las leyes fundamentales del franquismo, cosa, digamos, que no tenía demasiado interés, ¿no? Lo cual hizo que cuando en España tuvimos una constitución, los constitucionalistas de profesión estuvieran escasamente equipados para tratarla y desarrollarla. Y esta función correspondió en España a los administrativistas. De hecho, los primeros textos importantes sobre la Constitución española son textos de administrativistas, muy especialmente de gente como Eduardo García de Tarria, que sin duda pues fue el jurista español más destacado del siglo XX, ¿no? Pero, digamos, estos administrativistas habían hecho una cosa muy importante, que entonces jovenzuelos como yo no sabían valorar por el radicalismo en el que estábamos, pero que luego visto retrospectivamente es muy importante, que es que introdujeron, por así decirlo, un núcleo de Estado de Derecho en el derecho administrativo, no ya en la manera de ver el derecho administrativo, sino que su influencia sobre los tribunales de lo contencioso hizo que en aquellas materias de derecho administrativo que no tenían especial relevancia política, funcionara, digamos, un embrión de Estado de Derecho. Esto, claro, los jovencitos radicales no supimos apreciarlo en ese momento, como es natural, pero luego ha sido muy importante, ¿no? Muy importante, porque ya había, digamos, una práctica jurídica y sobre todo jurisprudencial en ese sentido. Y porque además estos administrativistas habían generado los instrumentos teóricos para enfrentarse adecuadamente a un texto como el de la Constitución española de 1978. Los constitucionalistas no estaban preparados en absoluto. Entonces, los primeros desarrollos interesantes en el terreno teórico del derecho constitucional son obras de los administrativistas. Bueno, me temo que como
nos ocurre a los tipos que tendemos a la dispersión. Claro, ya estoy muy lejos de tu pregunta, pero bueno. Pero lo que me estás contando es interesante para ubicarnos en que de alguna manera viviste en esos años la transición entre una dictadura por los franquistas y el nacimiento de la Constitución de 1978 que tanta importancia tuvo en Europa, en España, en Europa y en Iberoamérica, para de alguna manera despertar nuevas teorías y la introducción de los aspectos valorativos que son tan fuertes en esa Constitución, que de alguna manera también estaban en la mirada anterior, pero desde otras ópticas. En ese sentido, y ya yendo a la teoría del derecho, indudablemente has debido tener seguramente una información más naturalista acerca de lo que es el derecho y lo que es la justicia, y creo que en ese momento tiene que haber sido en España más importante el aspecto de ius naturalista que el aspecto positivista, que por ejemplo en Argentina en ese momento tuvo una influencia importantísima, que viene de Kelsen y viene con los autores que hoy mencionábamos, que realmente son autores que mostraron una filosofía de derecho muy fuerte en esas épocas en la Argentina. ¿Y en qué sentido pudo haber influido esa transición en tu vocación, en optar por la filosofía, en optar por ese tipo de problemas jurídicos? Bueno, te cuento. El justnaturalismo que existía en España era la ideología oficial jurídica del franquismo, y en este sentido a los jovencitos como yo no nos interesaba nada, siempre vivimos absolutamente al margen de eso. El único aspecto que tuvimos en cuenta de la herencia justnaturalista es la que personificaban gente como Joaquín Ruiz Jiménez. Joaquín Ruiz Jiménez es un tipo que fue ministro de Educación de Franco y embajador en el Vaticano, etc., pero que cortó con el franquismo cuando aquello significaba una enorme pérdida para él, ¿no? De manera que frente a abandonos del barco más tardíos, que uno puede sospechar que tuvieron algo de oportunismo, lo de Ruiz Jiménez, no, Ruiz Jiménez fue una evolución absolutamente sincera y una evolución que le causó importantes pérdidas, ¿no? Entonces, Ruiz Jiménez y su escuela, dentro de la cual estaba Gregorio Peces Barba, son la gente que introduce en España la preocupación por los derechos humanos. Es cierto que lo hacen desde una órbita, desde una perspectiva, desde un punto de vista justnaturalista, pero lo que nos atraía no era el justnaturalismo, sino, digamos, la vertiente de liberación política, así que eso suponía, ¿no? Por otro lado, hubo un profesor de filosofía del derecho en España que tuvo una enorme importancia, que fue mi director de tesis doctoral, Elías Díaz. Elías Díaz tuvo una enorme importancia porque era el único, digamos, de la generación anterior a la nuestra, que por un lado tenía buenas relaciones con los jovenzuelos, que le admirábamos mucho, y además estaba puesto al día de la filosofía del derecho del siglo XX. Es decir, conocía Kelsen sobre todo, pero también conocía Hart, conocía Ross, y el libro de Elías Díaz titulado Sociología y Filosofía del Derecho, que sencillamente presentaba estas teorías sobre el derecho, tuvo una enorme importancia, ¿no? Porque nos permitió, digamos, ponernos en contacto casi directo con la filosofía del derecho que se estaba haciendo en Europa, y con la que contaba, ¿no? Cosa que España había vivido absolutamente al margen, ¿no?
Entonces, digamos, en ese sentido, Luis Jiménez, Peces Barba por un lado, y Elías Díaz por otro, fueron, digamos, nuestros grandes maestros en sentidos distintos. Y dime, perdona que te interrumpa, Sí. ¿y tu tesis sobre qué fue? Bueno, Porque ahí quiero buscar a ver si encuentro la opción por la filosofía o por la vida académica o por el derecho administrativo o por la Constitución. no, no encontrarás nada de eso. ¿No? No, mi tesis fue, digamos, era uno de los refugios de los tipos que empezamos en la universidad en aquellos años. Uno de los refugios posibles era hacer historia de las ideas. Y yo es lo que hice. Yo hice una tesis sobre Antonio Labriola, que fue el introductor del marxismo en Italia, un autor por el que yo, digamos, sigo teniendo mucha simpatía, ¿no? Pero bueno, eso hace 40 años atrás, ¿no? Sí. La filosofía del derecho es una manera de enfocar el derecho desde sus fundamentos. El derecho es una práctica social que todos, de alguna manera, realizamos y contribuimos a ella. Pero puede ser visto desde distintos puntos de vista. Puede ser visto desde un punto de vista normativo, desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista valorativo y ahora, últimamente, desde un punto de vista argumentativo, porque la argumentación jurídica ha pasado a ser un aspecto muy importante de los estudios del derecho. Porque te da los instrumentos, digamos, la filosofía del derecho entendida sobre todo en la vertiente de teoría del derecho, te da los instrumentos para entender cómo funciona el sistema jurídico y qué funciones cumple en la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que cierto equipamiento en materia de teoría del derecho debería formar parte del bagaje del que dispone cualquier persona culta en sociedades como la nuestra, ¿no? Y escribiste también sobre marxismo con Manolo, con Manuel Atienza. Sí, escribimos juntos y por separado. ¿Y cuándo empieza esa relación tan interesante que hay ahí con Manuel Atienza? Porque tienen varios libros escritos juntos. Sí. Hubo una larga época que escribíamos mucho juntos. ¿Cómo se encuentran en Alicante? Bueno, porque él acababa de no conseguir, seguramente de manera muy discutible, de no conseguir la cátedra de Palma de Mallorca. Y entonces... ¿Y tú estabas ya? Yo estaba en Alicante. Y entonces era muy fácil para mí, porque el departamento, parece mentira decirlo ahora, que ahora somos 12 personas en el Departamento de Filosofía del Derecho. Sí. En aquel momento estaba yo solo. Y cuando vino Manolo estuvimos bastantes años, él y yo solos junto con Josep Aguiló, que se incorporó enseguida, ¿no? Que hace poco que ha estado por aquí también. Sí, lo sé. Sí. Y bueno, y ya que lo recordamos a Atienza, vamos a recordar que es profesor honoris causa de esta casa y que también ahora está trabajando como director en la maestría donde has venido tú. Realmente lo que implicó Alicante desde esos años hasta ahora es muchísimo, porque no solo por lo que significó la codirección y dirección de la revista Doxa, que realmente nutrió desde muchos puntos de vista de la filosofía europea y también latinoamericana, y sino, además de eso, porque evidentemente ustedes han podido llevar al nuevo mundo una cierta cantidad de ideas que surgen, que nosotros vemos, tratamos de ver que surgen
del constitucionalismo europeo. Por ejemplo, el tema del giro argumentativo. Ese giro argumentativo que normalmente estudiamos o miramos en Alemania con el Lexi y en lo anglosajón con McCormick, por ejemplo, tenemos que verlo en ustedes, en los autores de esa universidad, y en la revista Doxa y en el curso de teoría de la argumentación que permanentemente están haciendo, ya tienen muchos años de eso. Tenemos que ver ahí una tercera vertiente que probablemente sea la vertiente que más ha progresado en esta teoría estándar de la argumentación jurídica. ¿Crees que realmente la argumentación jurídica tiene mucho más futuro, muchas más posibilidades de desarrollo? ¿Qué puntos te parece que deben ser indagados desde una teoría de la argumentación jurídica? Además de lo que más o menos se está haciendo. Lo que se ha hecho es mucho, según creo entender, sobre las sentencias definitivas de los jueces, de los tribunales superiores, pero ¿se puede hacer más todavía con esto? Sí, se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Sí, lógico, en pero cualquier caso, ¿cuál sería en cualquier cosa, ¿no? Pues si no, la vida de los seres humanos llegaría un momento en que no. No, pero bueno, quiero decir, objetivos pero hay ahora, ¿no? siempre hay algo que uno ansía hacer, que lo tiene como una meta, pero que todavía no lo puede llevar a cabo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que antes de hablar de esto, me gustaría, digamos, aportar algo más de contexto, ¿no? Por ejemplo, entre los profesores influyentes que tuvo nuestra generación, entre, digamos, nuestros maestros, hay una persona que yo no he mencionado hasta ahora, que es Luis Legaz Lacambra, ¿no? Sí. Luis Legaz Lacambra había sido discípulo de Kelsen en los años de la República Española. Sí. Luego había, digamos, seguido cultivando el vínculo con Kelsen, pero había hecho cosas raras con el vínculo con Kelsen, ¿no? Por ejemplo, había escrito un texto llamado, no me acuerdo, algo así como La teoría pura de Kelsen y José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera es el fundador del Partido Fascista Español, de la Falange, ¿no? Entonces, Legaz no nos atraía mucho, no nos atraía en absoluto, porque nos aparecía como muy vinculado al franquismo, ¿no? Y efectivamente lo estaba. Ahora, realmente quizás era de los filósofos del derecho anteriores a Elías Díaz, de la generación de Ruiz Jiménez, el que estaba, digamos, mejor informado de lo que era la filosofía del derecho que se hacía en Europa. Sí. Pero era una persona, digamos, escasamente atractiva por esto, ¿no? Y Recasens Sitges también estaba ahí. Sí, pero Recasens no estaba en España. Entonces hacía algún viaje y tal, pero su influencia fue mucho menor por esa razón, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué nos dedicamos a la filosofía del derecho, digamos, la gente de una generación, y aunque casi todos empezamos haciendo historia de las ideas, pienso por ejemplo en las tesis doctorales de la Universidad Autónoma dirigida por Elías Díaz, ¿no?, que son sobre Adolfo Posada, un constitucionalista español del primer tercio del siglo XX, sobre el realismo escandinavo por parte de Liborio Hierro, sobre Bobbio, Alfonso Ruiz Miguel.
todos empezamos, digamos, haciendo historia de las ideas, más o menos, bueno, Alfonso Ruiz Miguel empezó estudiando a Bobbio, claro, Bobbio vivía cuando Alfonso lo estudiaba, lo cual, claro. decir que, bueno, calificar esto de historia de las ideas. Bueno, pero la historia de la historia de las ideas también es una manera de conocer. A lo mejor no es tan sistemática, pero de todas formas es una manera de ingresar y tratar los problemas y demás. Sí, no, incorporar a Bobbio a la cultura jurídica española, sin duda fue una, claro que sí, digamos, una operación cultural de primera importancia, ¿no? Y así se van conociendo, ¿no? Sí. Ahora, usted ha escrito, ¿no es cierto?, no hace mucho, sobre el legado del positivismo, y ha tratado varios autores positivistas, ¿no es cierto? Indudablemente el legado del positivismo, supongo yo que está relacionado con las fuentes sociales del derecho, con el derecho a la parte autoritativa del derecho, pero indudablemente Kelsen también representó un reduccionismo, ¿no es cierto? Sin duda. Ese reduccionismo justamente es lo que puede intentar solventarse a través de una teoría de la argumentación, de una razón práctica, operativa y valorativa, sin dejar de lado aquello. Digamos, aceptar los aspectos positivos de un Kelsen, que sabemos que es una figura, pero ¿cómo puede ensamblarse para poder lograr una unidad entre el aspecto valorativo y el aspecto autoritativo que tiene el derecho? Sí, yo creo que ese es uno de los problemas centrales ahora de la teoría del derecho, quizá el problema central, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la aportación del positivismo? Con la aportación del positivismo, digamos, a partir de Kelsen. Porque yo creo que Kelsen ahí marca una frontera en el sentido de que Kelsen sigue formando parte de las discusiones actuales, en tanto que los pre-kelsenianos pues ya no están en el trasfondo histórico, pero nadie se dedica a discutir ahora a Savigny o a Yeri, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que aportó el positivismo, sobre todo, digamos, el positivismo de matriz kelseniana? ¿Y cuáles son sus déficits? Bueno, yo creo que mejoró nuestra comprensión de la estructura y la dinámica de los sistemas jurídicos en un modo capital. Es decir, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo creo las aportaciones del positivismo, de un Kelsen o de un Hart también, o de un Bobbio, solamente pueden ser fructíferas hoy incorporadas a una concepción del derecho que desborde los límites del positivismo. Hay cosas en el legado de Kelsen que, vamos, yo a veces me sorprendo a mí mismo con los estudiantes diciendo a la vez que Kelsen es el jurista más importante del siglo XX y es un tipo que, digamos, que marca una ruptura en la historia del pensamiento jurídico, y a su vez que casi todas sus tesis fundamentales deben abandonarse, ¿no? Y los estudiantes preguntan, ¿no es eso contradictorio? No, yo creo que no. Lo que pasa es que creo que a Kelsen hay que... Yo soy muy escasamente hegeliano, ¿no? Es más, que me siento inclinado a pensar que Hegel es básicamente, como en alguna ocasión dijo Popper, jerigonza, ¿no? Pero aquí nos puede venir bien la idea hegeliana de conservar superando, ¿no? Yo creo que lo aportado por el positivismo debe conservarse, pero integrado en una concepción del derecho que supere los límites del positivismo, ¿no? Sí. Bueno, profesor, ha sido un gusto. Sabes que todo tiene sus límites y que las charlas nuestras podrían durar horas, pero hay un momento que hay que poner un punto final.
De modo que entonces que nuevamente gracias y muy interesantes tus conceptos y el haberte prestado a esta entrevista. Naturalmente soy yo el que debe dar las gracias y también el consejo a los eventuales televidentes de que rebajen a la mitad de la mitad los elogios que usted me ha dedicado. Muy bien. Bueno, muchas gracias.